Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores, siempre, por supuesto, a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Queremos recordarte que este programa de Rescatemos Valores en la Mira y Conversando con el Perú se forjan en coproducción con la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Queremos invitarte a que nos acompañes en la programación de PBO las 24 horas del día. Estamos en Cable Claro, en Cable Futuro, Cable Más, Econocable, Cable Club, Evelyn Sac, Supercable, Cable Mundo Perú, Cable Red en Huancayo, en Impecable, USA Red, Cable Tacna y en todos los rincones de nuestra querida patria donde hay una señal de cable está PBO Radio las 24 horas del día. También, por supuesto, estamos en todas las plataformas digitales para que nos puedas acompañar por el Facebook, el YouTube y todas las redes sociales. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos y de alguna forma hacer juntos esta reflexión sobre los temas que nos interesan desde este espacio, que son la educación, la juventud, la historia, los valores que creemos que son lo fundamental que sostienen los pilares de la cultura y de la unidad de nuestra nación. Creemos por eso importante el día de hoy abordar un tema del cual se ha hablado mucho y en muchos espacios, desde la política, desde la academia, en los medios de comunicación, que es el tema de la inclusión. ¿Qué es realmente el tema de la inclusión? ¿Qué significa ser inclusivo? ¿Qué es la inclusión social? En un país donde, por supuesto, hay brechas muy grandes de pobreza en la educación, por ejemplo, hay niños que no tienen realmente un colegio digno, que estudian en unas condiciones terribles, y hay niños que tienen mejor oportunidad en las ciudades, donde hay peruanos en los rincones de nuestra patria donde no tienen agua potable, donde no tienen buena educación, buena salud. Esos peruanos están excluidos de este estado y de esta, digamos, de esta sociedad donde aparentemente vamos a buenos pasos en la economía. Hay peruanos donde no son parte de ese tren de progreso que aparentemente está avanzando, a pesar de tremendos conflictos sociales. ¿Qué es realmente ser inclusivo? ¿Qué es la inclusión social? Para hablar sobre ese tema hemos invitado además a alguien que conoce mucho el tema. Él es Ricardo Alberto Ceballos Arévalo, abogado de profesión y presidente director de Sense Internacional Perú, que es un colectivo, una asociación con niños y ciudadanos que tienen capacidades especiales, que es un tema también que es parte de todo el tema de inclusión social verdadero y tangible. Bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué significa ser inclusivo? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Te agradezco mucho por la invitación, Nelly, y por supuesto reafirmarte esta voluntad que tenemos desde Sense Internacional Perú de promover mejores formas de inclusión para las personas con sordera. Como tú bien lo has dicho, la condición de discapacidad es una condición humana, ¿no?, que puede verse afectada por factores hereditarios o por factores adquiridos, ¿no?, y que en este momento está generando un conjunto de situaciones de exclusión, ¿no?, que nos están permitiendo que sus derechos sean realizados. Ahora bien, llegando a tu pregunta, Nelly, ¿no?, ¿qué cosa es la inclusión? La inclusión es un principio, la inclusión es un derecho, la inclusión es un curso de acción, Nelly. Cuando hablamos de inclusión no podemos solamente limitarnos a hablar de un lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no cambia, no transforma, no revoluciona nada. Es solamente una suerte de moda ideológica, ¿no?, que ha sido adoptada del extranjero y que realmente no aporta ni contribuye en lo más mínimo. La inclusión es una acción, es un curso de acción. Incluir es un valor prácticamente. Es un valor, un principio, un derecho. La inclusión busca justamente que aquellas personas en situación de vulnerabilidad, dentro de las cuales se encuentran las personas con discapacidad, tengan las mismas oportunidades que el resto.
Tan sencillo como eso. No estamos pidiendo mayores beneficios, ni privilegios, mayores ventajas, ni mucho menos privilegios. Simplemente igualdad de oportunidades. Y que sean considerados en este proceso donde el Estado tiene la obligación de salvaguardar o de velar por, digamos, porque nuestros niños, jóvenes o los ciudadanos, los peruanos tengan una vida digna con una educación de calidad, con saneamiento básico, donde tengan una salud básica y digna. Y en este sector donde realmente hay sectores como los niños con capacidades especiales, como los jóvenes, por ejemplo, que vemos que ni siquiera en los colegios están preparados para darles una educación de acuerdo a esa necesidad. Esa es la verdadera inclusión que se tiene que tomar en cuenta desde el Estado y desde la sociedad. Pero tú lo has mencionado muy bien, paralelo a esta realidad, a estas brechas que hay tan tremendas en nuestro país, se mete por la ventana el tema ideológico, con este tema, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, donde quienes lo promueven dicen que cuando nosotros decimos los y las, les y no sé qué denominaciones más, destruyendo más bien nuestra lengua, creen que con esa forma de hablar tan distorsionada, ¿no?, vamos a igualar, vamos a equiparar hombres entre hombres y mujeres. Entonces hemos visto, por ejemplo, que en los colegios a los niños le quieren enseñar lenguaje inclusivo, diciéndoles que con eso van a respetar a las niñas, que las mujeres están excluidas de la sociedad. Por supuesto que hay sectores que realmente necesitan atención, pero cuando esta ideología se mete por la ventana a nuestros colegios, están distorsionando el verdadero valor de la inclusión, que es un valor del ser humano que parte de la solidaridad, del sentimiento de humanidad que debemos tener entre todos los ciudadanos. Tú lo has mencionado, Nelly, la inclusión es un valor, ¿no? Y es un valor que se ha perdido en el Perú. Y esto se ha perdido porque lamentablemente el sistema educativo no ha evolucionado como ha debido, ¿no? El sistema educativo ha brindado educación sobre la base de modelos, sobre la base de patrones, ¿no? Y todo aquello, querida Nelly, que estaba fuera del modelo, fuera del patrón, fuera de la caja, ¿no?, tenía que ser excluido, tenía que ser rechazado, tenía que ser aislado y tenía que ser discriminado, ¿no? Entonces, es por eso que esta lucha continua y constante de las personas con discapacidad por promover mejores formas de inclusión es una lucha legítima, es una lucha real, porque evidentemente las brechas a las que has hecho mención son altísimas. Solamente para que tengas una idea, querida Nelly, cerca del 80% de la población peruana en edad escolar con discapacidad está fuera del sistema, En el campo específico de la sordoceguera, que es el tema que nosotros promovemos desde Ciencia Internacional Perú, existirían alrededor de 1.300 personas con sordoceguera en edad escolar en el Perú, de las cuales, de acuerdo al registro del Ministerio de Educación, solamente hay matriculadas 72. Casi el 100% de personas con sordoceguera están fuera del sistema. No sabemos dónde están, no podemos detectarlas, no podemos identificarlas, no podemos apoyarlas. ¿Y qué está haciendo el sistema educativo para ser más inclusivo? Respondiendo y en la línea de tu pregunta, poco. Y es por ello que las iniciativas e intervenciones que realizan algunas instituciones de la sociedad civil que están buscando justamente, ¿no?, digamos, eliminar o disminuir las brechas de exclusión, son importantes, porque buscamos justamente con las buenas prácticas demostrar la posibilidad de que a través de la generación de oportunidades ajustadas, apoyadas, ¿verdad?, y accesibles, puedan personas con discapacidades tan complejas como la sordoceguera poder acceder a un sistema educativo, ¿no?, que responda a sus necesidades. Es decir, si uno quiere ser realmente inclusivo, lo primero que estos promotores del lenguaje inclusivo y toda esta corriente ideológica, lo primero que tendrían que hacer, por ejemplo, es aprender el lenguaje de señas, o por ejemplo, donar un libro a un colegio donde no tiene una biblioteca, por ejemplo, darle a muchas comunidades donde no tienen agua potable. Entonces, realmente
hay, cuando se distorsiona el verdadero valor, que es un valor del ser humano, pero también es un valor colectivo, el valor de la inclusión, cuando se confunde y se contamina con la ideología, pierde peso y pierde verdadero sentido el tema de la inclusión. La inclusión, Nelly, tiene, digamos, dos perspectivas. La perspectiva individual y la perspectiva colectiva. La individual depende exclusivamente de ti, de mí, de nuestra actitud respecto al resto. Y formamos una cultura de valores de solidaridad, que al final es lo que realmente es la inclusividad. Y que se transforma en esta perspectiva colectiva, que por supuesto la lidera el Estado peruano, ¿no? En tanto es su rol, además. El poder y es su rol, ¿verdad? Y tiene el presupuesto y tiene las decisiones políticas. Si se crean disposiciones legales que promueven, que estimulan, ¿verdad?, la inclusión social, la inclusión educativa, la inclusión laboral, pero vemos en la práctica que las brechas de exclusión siguen siendo amplias, nos preguntamos qué está pasando. Tenemos que regresar la mirada a esta perspectiva individual. La persona no ha cambiado. A tomar conciencia. Tenemos presupuesto, tenemos normas, tenemos infraestructura, pero no tenemos voluntad. Y no hay valores en la gente. Y esa voluntad es acompañada de una falta de valores. Probablemente hasta de un desprecio, una discriminación, una exclusión propia de aquello que consideran, como ya te mencioné, diferente. Entonces es una batalla constante y permanente, querida Nelly, el tratar de mejorar las condiciones de vida desde la generación de conciencia y de la sensibilización, las condiciones de vida de estos grupos vulnerables. Lo hacemos con mucho empeño desde Esencia Internacional Perú. Entendemos que la única forma de ser escalables y sostenibles es trabajando articuladamente con el Estado. Lo hacemos de esta manera porque sabemos perfectamente que es el Estado el dueño de los recursos, el dueño del poder, el que puede generar cambios significativos y sostenibles en el tiempo. Y también paralelo a eso, desde el Estado se ha generado ya desde gobiernos anteriores todos los programas sociales, ¿no?, que son básicamente una forma clientelar de tener digamos, a ciertos sectores, comunidades en condiciones de pobreza, con falta de alimentación, a darles estos programas sociales sin mejorar realmente su condición de vida, sin fortalecer sus capacidades. También la inclusión se ha confundido mucho con los programas sociales que muchas veces han sido utilizados como herramientas de clientelismo político. Ese es un buen punto, Nelly. En efecto, yo creo que la génesis del programa social es una génesis positiva, ¿no? Es una génesis solidaria, ¿no?, que busca justamente el bien común, ¿no? Y justamente busca, a través de la intervención social, poder hacer un tránsito entre aquellas personas vulnerables que están excluidas hacia la inclusión. Lamentablemente, muchas veces los programas sociales han sido tomados por parte de los políticos, ¿no? Y esto ha desvirtuado justamente la finalidad y el propósito de los mismos. Pero más allá de esto, ¿no?, que son casos que se han dado efectivamente, yo sí ratifico el rol importante que tienen los programas sociales, ¿no?, en su propósito de transitar desde situaciones de exclusión y pobreza hacia la integración o inclusión social, ¿no? No se ha logrado mucho, lamentablemente en el último año y medio hemos tenido un retroceso significativo, ¿no? La pobreza se ha incrementado en el Perú y por lo tanto se ha incrementado la exclusión, ¿no? Entonces hay que volver a reconfigurar las cosas de modo tal de que aquellas poblaciones excluidas socialmente, económicamente, laboralmente, educativamente, sanitariamente, ¿no?, tengan progresivamente un acceso, digamos, adecuado a sus necesidades a los programas que el Estado está brindando. Esto no es sencillo, porque lamentablemente el Estado peruano está sujeto a un conjunto de conflictos, ¿no? Y no salimos de un conflicto y no nos permite poder planificar más adelante qué tipo de intervenciones efectivas podemos hacer justamente para eliminar estas brechas. Y hemos visto pues en la época de la pandemia y en los últimos tiempos que el Estado ha dado muchos bonos, lo cual por supuesto muchos peruanos lo han necesitado, pero no ha habido el control, el análisis, el
el acompañamiento para ver si estas personas realmente con esos bonos han mejorado sus condiciones de vida. Yo creo que el Estado podría, tener la capacidad de generar mejores estrategias. Por supuesto, parte de quienes lo dirigen y son los gobiernos de turno. Cuando tenemos una comunidad política que está tan deteriorada, cuando no hay valores en el ejercicio político, no hay conciencia para tomar decisiones y realmente se traduce en que estos programas, por buena intención que hayan tenido, generan todo lo contrario, un clientelismo, un condicionamiento, y la gente finalmente no forma parte de una nación que quiere avanzar en comunidad, en colectividad, como un país unido hacia un progreso. Entonces siempre se repite las brechas y cada vez crecen más las brechas de pobreza, y ese es, por supuesto, un gran reto que tiene el Estado. Pero paralelamente, la empresa privada, no muchas, también hacen trabajo de responsabilidad social, pero también eso es una cultura que todavía no se ha forjado con madurez desde el sector empresarial, el tema de hacer responsabilidad social con, por ejemplo, los niños con capacidades especiales en educación, que también podrían contribuir en el tema de incluir a este país, donde son la empresa privada la que dirige y lidera el progreso del país, pero hay todavía peruanos y sectores donde no son parte de este proceso de progreso. De hecho, la empresa privada tiene un rol importantísimo en la situación de cambio, ¿no? En la situación de transformación, ¿no? Pero no es suficiente, evidentemente, ¿no? Muchas de las empresas privadas, ¿no?, sean de tamaño grande, mediano o chico, pues están realmente iniciando un trabajo en la responsabilidad social. Tienen programas de responsabilidad social, digamos, que están dirigidos a poblaciones, digamos, que están cercanas al giro de negocios de la empresa, y esto es razonable que sea así, es legítimo que sea así, ¿no? Pero todavía no existe, pues, una planificación y visión empresarial, ¿no? Que establezca una cultura empresarial de solidaridad, ¿no? Que establezca la necesidad de articular esfuerzos, ¿no?, con los sectores públicos para poder disminuir o reducir el impacto de situaciones como pobreza, exclusión, discriminación, aislamiento en los grupos más vulnerables, ¿no? Yo creería que, por ejemplo, esto sería un tema importantísimo para el Congreso de la República, ¿no? Nadie ha legislado, y existen otros países, ¿no?, en Europa, en Asia, ¿no?, normativas que de alguna manera establezcan mayores responsabilidades, ¿no?, porcentuales, ¿no?, de la empresa privada respecto a el apoyo a iniciativas sociales. No sería el Estado, pero por lo menos iniciativas sociales que provengan de la sociedad civil, que muchas veces están ajenas al ruido político o al ruido ideológico y son más puras, más auténticas, más legítimas, ¿no? Esto, por ejemplo, sería fantástico que el Congreso lo discuta, ¿no? Que la empresa privada, digamos, no actúe solamente como un favor, que no actúe solamente como una obligación de momento, como una respuesta humanitaria frente a una situación de catástrofe, sino que exista una cultura establecida de las normas y regulada por las normas que de alguna manera le permita a la empresa privada, ¿no?, poder disponer de algunos recursos para iniciativas sociales que tengan efectivamente un enfoque de la sostenibilidad, un enfoque de la escalabilidad y un enfoque de la inclusión establecidos. Y por supuesto eso contribuiría más, pues, a que todos los sectores realmente excluidos en nuestro país, porque son muchísimos, puedan ser incluidos también, generando esta cultura desde los ciudadanos, esta cultura de solidaridad, que es prácticamente lo que es donde se traduce la inclusión, es la cultura de solidaridad de los ciudadanos, pero también de la sociedad y de los empresarios y del Estado, y por supuesto en este tiempo donde nuestros jóvenes son el motor donde se enciende todo el movimiento social en estos tiempos, porque son nuestros jóvenes los que están ligados a la comunicación, a toda esta vorágine de las redes sociales, también donde se está perdiendo los valores de la solidaridad. Nosotros desde la sociedad civil Nelly, monitoreamos la situación, ¿no? Y nosotros somos conscientes de que el esfuerzo del Estado es insuficiente, ¿no?
le falta mucho y realmente haría mucho y muy bien la empresa privada, quizás con una regulación como la que he mencionado, ¿no?, en apoyar estos esfuerzos. La empresa privada no solamente tiene una flexibilidad y una efectividad en sus procesos, sino que además tiene recursos que se generan propiamente de su giro, ¿no? Entonces yo creería que, digamos, una articulación público-privada efectiva, ¿no?, que sea replicable y que se dé a nivel de todas las provincias y todas las regiones de manera descentralizada, podría impactar muy positivamente en la reducción de brechas. El Estado muchas veces establece las políticas, ¿no?, aprueba las regulaciones, pero falta la voluntad, falta la estrategia, falta la metodología y los resultados están a la vista, ¿no? La pobreza y la extrema pobreza siguen con porcentajes muy altos a pesar de todos los ingentes recursos que el Estado asigna justamente para reducirla. Entonces yo creería que es tiempo de una reflexión profunda sobre el rol de los programas sociales, ¿no?, y de qué manera el Estado puede aliarse desde la perspectiva gubernamental con la empresa privada y con la sociedad civil para formar una suerte de triunvirato que permita justamente establecer mejores formas de integración e inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Ha sido un honor conversar, hacer juntos esta reflexión, pero también con quienes nos escuchan y pues entender qué es realmente el concepto de la inclusión, cuando paralelamente a esto la corriente ideológica se mete por la ventana a nuestros colegios, a las universidades, a la política, a los ministerios, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Inclusión Social, el Ministerio hasta en el Ministerio de Salud vemos que está infectado de un tema ideológico camuflado de un tema de inclusión que es una verdadera necesidad que existe en nuestro país. Desde el tema social no hay una cultura de solidaridad. Quien quiere ser realmente inclusivo, como hemos dicho, podría empezar aprendiendo, por ejemplo, las señas de nuestros niños especiales que tienen dificultades en el tema de sordomudos, por ejemplo. Quien quiere realmente ser inclusivo podría empezar respetando a las personas mayores, a los adultos mayores. Quien quiere ser realmente inclusivo puede llevar apoyo a los albergues, a los asilos donde están seres humanos abandonados y en situación de verdadera exclusión social. Quien quiere ser realmente inclusivo puede visitar los colegios en las alturas, digamos, en los lugares más alejados de nuestro país, en la selva, en Puno, en Cusco. Hay tantas formas verdaderas y conscientes de generar esa cultura de inclusividad, esa cultura de solidaridad entre seres humanos. Pero vaya que el peruano sí tiene esa cultura, sino que estas corrientes ideológicas que vienen con el lenguaje inclusivo, con el feminismo, con todo el movimiento LGTB, que confunden y contaminan el verdadero sentir de la inclusión. Creo que todos los peruanos tenemos ese espíritu de solidaridad definitivamente, pero que nuestros jóvenes en estos tiempos con las redes sociales pues se ven como confundidos, ¿no?, en esos temas. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Queremos siempre llamar a la reflexión, sobre todo a los padres de familia, a los docentes, a los políticos, por supuesto, de que hagan verdadero ejercicio desde el Estado al rol que les toca por obligación, pero también de los padres de familia, ¿no es cierto?, que han perdido esta responsabilidad, este rol de inculcar valores de solidaridad, de inclusión a los niños. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos estado con Ricardo Alberto Ceballos. Él es presidente de las personas con sordoceguera e inclusión educativa en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Te invito a que nos puedas seguir en todas las plataformas digitales de PBO Radio, de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Además, estamos en muchísimos cables a nivel nacional, en todos los rincones de nuestra patria. Muy bien, gracias por habernos acompañado el día de hoy y sigamos juntos haciendo esta reflexión, también revisando la información. Hay mucha información en las redes sociales para ver todos estos temas
que finalmente van a ayudar a que nuestra familia y nuestros niños sean ciudadanos de bien y mejores peruanos que van a engrandecer finalmente nuestra querida patria. Muchísimas gracias. Conmigo hasta una nueva oportunidad. En el Perú, el 48% de la basura que producimos termina en los más de 1.500 botaderos que existen a nivel nacional. Por eso, desde 1994, en Petramás empezamos el gran factor de cambio desde el Perú. Somos una empresa privada que ha traído salud, bienestar y una reducción masiva de gases de efecto invernadero, evitando que más de 5 millones de toneladas de CO2 sean expelidas al medio ambiente. Todo a favor de nuestra lucha contra el cambio climático. Contamos con los más grandes proyectos del Perú y Latinoamérica, como nuestras 2 plantas procesadoras de residuos, nuestras 4 termoeléctricas y nuestros 2 mecanismos de desarrollo limpio. El cambio en Lima y Callao ya es una realidad. En Petramás seguiremos trabajando por un medio ambiente libre de contaminación, haciendo realidad el milagro tecnológico de generar energía renovable a partir de la basura. Está viendo PBO. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramás, en apoyo a la municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Se va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias, Petramás. Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas,
de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO.